A ver, en la plataforma yo les he colocado este modelo para que ustedes más o menos tengan la idea de cómo vamos a comenzar a citar y para que se guíen como modo de ejemplo. En el caso de la cita, por ejemplo, yo voy a empezar con esto que dice definición de conciencia del propio cuerpo, que es mi primer punto en mi marco teórico, ¿no? De mis bases teóricas. Nosotros tenemos dos aspectos que nosotros podemos hacer para poder citar. Esto, que es una cita textual, que dice que tenga menos de 40 palabras. Hay una forma para colocar una cita cuando tiene menos de 40 palabras. Pero también hay una forma para colocar una cita textual cuando es más de 40 palabras. Entonces, ¿qué significa una cita textual? La cita textual es aquella cita que yo me copio idéntico de lo que la autora ha puesto en el libro. No le cambio absolutamente nada. Es como decir, ya, acá aparecen 5 palabras o 5 frases de que el autor dice, yo quiero que esas 5 frases igualito lo quiero copiar en mi proyecto, ¿lo puedo hacer? Sí lo puedes hacer, pero por eso es que tienes que aprender a citar. Y una vez que nosotros citamos, siempre tiene que haber un comentario, justo lo que mencionaba Doris. Entonces, si yo tengo una cita textual de menos de 40, ¿qué significa? Que yo tengo un libro y justo en ese libro hay un texto que calza idénticamente a lo que yo quiero definir. Eso yo lo puedo copiar y pegar, pero lo tengo que colocar como una forma de cita. Entonces, cuando ustedes van a citar, por eso decía que hay dos formas, cuando tengo menos de 40 palabras y cuando tengo más de 40. ¿Cómo voy a citar cuando tengo menos de 40 palabras? Primero, yo siempre solamente voy a poner el apellido del autor. Ahí hay que tener cuidado porque algunos están poniendo apellido y nombres completos. O sea, no, solamente se coloca el apellido del autor y luego, así como figura acá, el año de esa publicación o de ese libro o de esa revista, así como está aquí. Entonces yo estoy utilizando un conector, por ejemplo, según Lin 2016, y acá le coloco un conector para seguir la ruta de la redacción. Afirma que, o sea, hasta ahí yo estoy hablando simplemente que he considerado el apellido, el año, hay un conector y recién va a comenzar la cita. Y como recién va a comenzar la cita, yo estoy abriendo comillas. Aquí hay una comilla y luego cierro la comilla. ¿Y dónde está la cita? Todo esto que está de celeste es la cita. ¿Qué significa? Que esa cita está idénticamente en el libro o la revista que yo estoy copiando y pegando acá. Y como tiene menos de 40 palabras, lo que hago es empezar una comilla y cerrar la comilla y siempre coloco el número de página. Recuerden que coloco P minúscula, solo P minúscula para determinar P de página. No se copia PAG, no, solamente la P minúscula. Eso me indica que esta está en la página 10. ¿Y cómo yo sé que acá hay menos de 40 palabras? Porque yo selecciono esta cita y si yo voy a revisar y voy a la parte de contar palabras, me sale un cuadrito. Y si tú ves aquí en la segunda parte dice palabras, 21. ¿Qué significa? Que este texto que yo he copiado, que está entre comillas, solo tiene 21 palabras. Y si tiene 21 palabras, está dentro de este modelo de cita. Es decir, es una cita textual de menos de 40 palabras porque solo tiene 21. Y después que yo he colocado la cita, lo que viene aquí de verde es el comentario que yo hago de la cita, el aporte. ¿Por qué? Porque si yo coloco solamente puras, una cita acá, luego otra cita, otra cita, otra cita, y puras citas, prácticamente lo mío que va a ser un copy-pega de citas de todos los libros que he encontrado. ¿Y dónde está mi aporte? Solo en copiar y pegar no puede ser. Por eso es que se supone que ustedes, después que tengan o coloquen una cita, siempre tiene que haber un aporte de ustedes, un comentario después de la cita. Por ejemplo, acá decía en la cita, la conciencia del propio cuerpo significa la capacidad del niño para saber el lugar que su cuerpo ocupa en el espacio. Eso es lo que dice el autor Lee. Ahora,
esta parte que tú has colocado como cita textual, que te has copiado, entre comillas, idénticamente como el autor, lo que haces aquí es explicarlo un poco más. A eso le digo yo el aporte. Explicarlo, comentarlo un poco más en función a esto que has leído. Es como que esto que has leído, que has comprendido. Es algo así tu comentario. Entonces, por ejemplo, el aporte que dice acá dice, como lo manifiesta el autor, hablar de la conciencia del propio cuerpo se refiere al hecho de que el niño conoce su propio espacio a través de la interacción que tiene su cuerpo con el medio que lo rodea. Entonces, esta cita es como que yo de esta cita he hecho una especie de resumen o lo que yo he entendido, ese es mi aporte o mi comentario. Entonces, cada vez que tú tengas una cita, ya sea de menos de 40 o de más de 40, siempre tiene que haber un comentario. Y ese comentario o aporte es como un resumen del texto que tú has, o de la cita que tú estás copiando idénticamente de algún libro, de alguna revista o de algún folleto. Entonces, eso es cuando es una cita de menos de 40 palabras. Pero, ¿qué haces cuando la cita tiene más de 40 palabras? Cuando la cita tiene ya más de 40, ya no va a ir entre comillas. Va a ir de esta forma. Por ejemplo, acá ya estoy colocando otro conector, ¿no? En este aspecto, de nuevo, el apellido Lin, ahí está el apellido, solo apellido del autor, el año, y estoy utilizando otro conector. Manifiesta que cuando una cita es más de 40, yo ya no copio aquí al costado, como sí sucedía aquí. Aquí yo seguía en el mismo párrafo, abría mis comillas y continuaba. Cuando es más de 40, ya no, yo ya no puedo continuar. Es como decir dos puntos aparte. La cita que yo me voy a copiar del autor idénticamente, ya no lo coloco al costado, lo debo colocar en el siguiente renglón. Esto que ustedes ven aquí es la cita que yo me estoy copiando idénticamente del libro, así como lo encontré del autor. La diferencia es que esta cita tiene más de 40 palabras. Entonces, si yo lo he seleccionado y voy a revisar y voy a contar palabras, mira, dice palabras, 59. Ah, entonces si son 59, tiene más de 40. La forma de citar de colocar una cita de más de 40 es colocando el apellido, el año, un conector, pero ya no coloco continuado, sino la cita baja en el siguiente renglón. Pero si te das cuenta, esta cita tiene una sangría. Si tú ves aquí, voy a ponerlo en vista de cuadrícula. Si tú ves aquí, esta E, miren la altura. Esta cita no está a la altura de la E. Yo tengo un espacio donde he dejado como que 5 cuadraditos, que es lo que nosotros decimos la sangría. Entonces, esta parte de aquí es la sangría y es el espacio en blanco que se deja de la cita. Es decir, que una cita de más de 40 palabras nunca se coloca al costado, se coloca en otro renglón, pero siempre dejamos una sangría, que es este espacio que ustedes están viendo. Y como es una cita, siempre está la página y su número, solo P de página. Y así como señalé en la primera parte, hay un aporte. Lo mismo aquí, hay un aporte. Ese aporte puede ser de 3 líneas, de 4 líneas, de 2 líneas, pero siempre que tenemos una cita, en función a lo que hemos leído, a lo que estamos viendo, nosotros realizamos un aporte. El autor señala en esta cita que aquellos es como un resumen de esa cita que estoy colocando. Ese es mi aporte. Entonces, cuando ustedes comiencen a desarrollar su marco teórico, tú puedes utilizar una cita de menos de 40 con comillas y siempre su aporte, o una cita de más de 40 con la sangría y siempre el aporte. Yo puedo mezclar las dos, sí, puedo tener una sola también, puedo combinar las dos. Eso depende de cómo tú quieras redactar tus citas. Ahora, también existe lo del parafraseo, ¿no? Lo del parafraseo es cuando tú colocas al autor el año y haces como una especie de resumen. Pero, ¿qué es lo que pasa en lo del parafraseo? Que a veces el detalle está que tú puedes tener esta cita, ¿ya?
Esa es la cita que tú quieres parafrasear del autor para que no esté igual, pero el detalle está un poco más en la función de qué facilidad tienes tú para hacer un resumen. Porque sí, tenemos que ser muy conscientes que hay estudiantes que tienen mucha facilidad para poder entender cada palabra y hacer un buen resumen. Pero hay otros estudiantes que a veces lo que leen con las justas lo entienden. Entonces, imagínate a alguien que lee o tiene dificultades para entender o comprender algún tipo de cita o un tema X, va a ser muy difícil que parafrasee. Porque parafrasear no significa una especie de hacer un resumen. Parafrasear significa no perder el contexto del contenido, del significado que está realizando un autor sobre un tema X. Y a veces cuando lo parafrasean, más bien cambian todo el contenido y la información que el autor está señalando. Por eso es que es mejor trabajar con las citas, colocar las citas, ya sea de menos de 40 y de más de 40, y luego a partir de ello sí hacer el resumen o el aporte. Porque cuando ya coloco las citas, sí puedo hacer un resumen y un aporte, porque está la cita y luego viene mi aporte. Entonces es mucho más claro. Ahora recuerden que para esto siempre hay conectores. Yo estoy colocando, por ejemplo, manifiesta, señala, menciona, afirma. Hay que cambiar. Yo les digo conectores a esta parte, donde dice manifiesta, afirma, señala. No siempre voy a empezar según tal autor, según no, o sea, eso puede cambiar. Más que nada es manejo. Esto es lo del parafraseo que yo les señalaba, ¿no? Donde yo tengo el apellido del autor también. Siempre en todos va a ser el apellido del autor. Luego el año, luego hay un conector. En el caso del parafraseo, si ustedes ven, no aparece comillas. ¿Por qué? Porque no es una cita que me estoy copiando idénticamente del libro. No aparece la página, ni tampoco dejo sangría, tampoco tengo página. Simplemente el parafraseo es tratar de entender en palabras mucho más eficaces y mucho más técnicas qué es lo que el autor quiere decir sin cambiar su contexto y contenido. Que se puede hacer, sí, pero hay que tener mucha facilidad para poder entender y comprender esa definición que está haciendo el autor para que tú puedas parafrasearlo y no le cambies el sentido de la información. Y cuando tú haces el parafraseo, ahí sí pues no necesitas ni las citas, mejor dicho, ni las comillas, ni tampoco la sangría. Esto solamente es cuando es una cita de menos de 40 y esto es cuando es una cita de más de 40. A ver, chicos, hasta ahí, ¿alguna duda?